Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General y continuamos con el cálculo de las órbitas, bueno, más que cálculo, con el estudio de las órbitas en el espacio-tiempo de Schwarzschild. Recordad que en el capítulo anterior habíamos visto, habíamos partido de la métrica de siempre en sistema internacional y habíamos transformado esta métrica en su versión en el tiempo propio, simplemente haciendo que ds al cuadrado sea igual a menos c cuadrado de tau al cuadrado, y esta es la expresión, pero esta expresión la tuvimos sin unidades, o sea, todos son variables adimensionales. Y luego además obtuvimos esta ecuación y esta, que era a partir de los Killings que establecían las simetrías de nuestro espacio-tiempo. Recordad que este Killing tenía que ver con la conservación del momento angular y este con la conservación de la energía. Luego, por otro lado, trabajando con estas tres ecuaciones, obtuvimos una expresión muy parecida a la expresión de la energía clásica de Newton. Y por otro lado, estuvimos trabajando en la versión relativista de esta fórmula, que como vimos tenía dos versiones, la versión adimensional y la versión dimensional normal y corriente, y veíamos que estos dos términos de aquí, lo amarillo y esto rojo primero, es exactamente igual que Newton, y la diferencia entre Newton y Schwarzschild era este término de aquí. Y creo recordar que os dije que este término era pequeñito. En realidad no es que sea pequeño, sino que es pequeño comparado con este. ¿Vale? Esto sería la clave. Luego lo estuve mirando un poco. Muy bien, pues vamos ahora a hacer un tratamiento análogo a lo que hicimos con Newton, y la clave es trabajar con esto que llamaremos, o podemos llamar energía potencial eficaz, pero bueno, nosotros le llamaremos energía potencial a secas. Y entonces lo que tenemos que hacer, déjame poner r al cuadrado de esta manera, ya veréis por qué. Y entonces lo que vamos a hacer con esta energía potencial es estudiar un poco el tipo de gráfica que hace. Porque una vez tengamos localizada o estudiada o bien controlada la forma que tiene este potencial, podemos saber perfectamente el tipo de órbitas que va a haber en este espacio-tiempo. Entonces, una cosa que podemos hacer primero es encontrar los máximos o mínimos que pueda tener este potencial. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es derivar con respecto de r e igualar a 0. La derivada sería esta. Entonces, vamos a igualar a 0. Muy bien, pues ahora vamos a multiplicar esta ecuación por r a la 4, simplemente para que no aparezca nadie dividiendo por ahí. Así que tenemos menos 2l al cuadrado y r4, r menos 3, queda r. Aquí queda r al cuadrado y aquí queda 3l al cuadrado igual a 0. Muy bien, entonces aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Si queréis lo ordeno para que quede más chulo. Entonces vamos a despejar r utilizando la famosa ecuación de toda la vida del bachillerato. Bueno, de hecho, antes de que el instituto, la ecuación típica de la ecuación de segundo grado. Entonces tendremos menos b más menos el cuadrado de b menos 4 por a, que es 1, y por c, dividido entre 2 veces a, o sea, 2. Muy bien, entonces esto nos quedará 2l cuadrado entre 2, o sea, l cuadrado, más menos un medio, y ahora vamos a sacar de aquí factor común, veamos, 4l cuadrado, que saldrá fuera de la integral como 2l. Entonces, como hemos sacado 4l cuadrado, aquí queda l cuadrado y aquí queda 3. Perfecto. Entonces tachamos estos doses y nos queda esto. Incluso, espérate un segundito. Vamos a poner el resultado aquí, o sea, es decir, los dos valores de r
que hacen que esto sea o máximo o mínimo, bueno, que sean puntos críticos, son r igual a l cuadrado más l al cuadrado menos 3, y el otro valor es lo mismo pero con un menos. Muy bien. Entonces, para saber si esto son máximos o mínimos, lo que tenemos que hacer es volver a derivar y sustituir. Pero para ir más rápido, abro el programa que tanto me gusta y así pues lo hago en un momentito y así no nos equivocamos. Esto era el potencial tal cual os he definido. Esto es la derivada que daba esto de aquí, que cuando lo hemos igualado a 0 pues nos da estos dos valores. Esto ya lo tenemos. Y ahora le he dicho al ordenador que calcule la segunda derivada y me da esto. Entonces, ¿qué hay que hacer para ver si es máximo, mínimo o punto de inflexión? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es sustituir en el lugar de las r's estas de aquí, tenemos que sustituir, por ejemplo, este valor. Entonces déjame ponerlo entre paréntesis. Entonces vamos a sustituir este primer valor aquí, donde ponga r, sustituimos. Sustituimos y sustituimos. Entonces, claro, como esto es una expresión muy complicada, de hecho, aunque le diga que lo simplifique, bueno, lo ha simplificado un poquito, pero esto es un poco rollo para ver el signo, ¿no? Entonces, un truco guay que podemos utilizar para saber el signo de la segunda derivada habiendo sustituido este punto, pues es representándolo. Lo representamos y vemos, aquí ya se ve, que fijaos que es negativo. A pesar de que ponga x, en realidad es r, ¿eh? Ahora veremos qué ocurre en este punto y antes de este punto, pero a partir de este punto fijaos que esto es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que este señor es al dar negativo es un máximo. Muy bien, vamos ahora a sustituir el señor este de aquí. Entonces lo que hacemos es, en vez de esto, vamos a poner, bueno, de hecho es como poner aquí un más. Entonces le decimos que lo simplifique un poco, nos da esto de aquí, lo representamos y vemos a ver qué nos da. Vale, vamos a hacer un zoom aquí, vamos a decirle que lo represente. A ver si podemos ver qué pasa. Vale. Este era un poco más complicado de ver. Vale. Este ha sido un poquito más complicado de ver. Bueno, cuando sustituimos el valor de la r que nos ha dado, pero con el signo más, pues fijaos que a partir de ese valor curioso, que ahora veremos qué significa, pues esto está por arriba. Y esto sigue estando por arriba, por arriba, por arriba, y nunca deja de estar por arriba. Para ver esto, quizá lo que podemos hacer es, por ejemplo, representar entre 4 y 10, entre 4 y 10, y darle un poquito más de zoom, a ver si vemos, fijaos que está yendo por arriba, pero vamos a hacerlo un poquito más de zoom. Ya veis que esto va tocando, más zoom. Bueno, ya veis viendo que esto parece que nunca llega a tocar, ¿no? Esto, para verlo, lo que hay que hacer es que hacer un límite cuando L sea muy grande, así que vamos a hacerlo para comprobarlo. Cuando L sea muy grande, ¿qué va a pasar? Pues que L cuadrado comparado con menos 3, pues se va a quedar, digamos, esto lo podemos despreciar cuando L sea muy grande. Entonces aquí tendremos que el cuadrado y la raíz se va, y entonces lo que nos va a quedar es L cuadrado, que con esta L cuadrado va a ser 2L cuadrado,
y nuevamente cuando L sea muy grande este menos 3 va a ser despreciable. Por lo tanto, aquí arriba en realidad tendremos 4. Y aquí tendremos la misma historia, que L cuadrado menos 3 va a ser despreciable, por lo tanto nos va a quedar lo mismo que antes. Nos va a quedar 2. Y entonces aquí, ¿qué nos queda? Nos va a quedar 2 elevado a 5 y L elevado a 5, que con el 3 va a ser 8. Perfecto. Entonces, en la gracia de todo esto, bueno, lo pongo un poco más simplificado aún, esto será L6. Es decir, que esto ya veis que va como... Es decir, va como 1 partido L a la 6. O sea, cuanto más grande sea la L, más se parece esto a esto de aquí. Entonces, lo que importa no es el valor que tenga, sino que como está elevado a 6, sea L positivo o negativo, da igual, esto va a ser positivo, por lo tanto estaremos hablando de un mínimo. ¿Vale? Muy bien, así que esto es un mínimo. Muy bien, así que vamos a nuestras fórmulas y lo ponemos. El que tiene un menos es un máximo. Y el que tiene un más aquí es un mínimo. Muy bien. Vamos a ver qué pasaba con la gráfica. Ya sabéis que había un momento en el que la gráfica no existía. Esto es muy fácil de ver porque fijaos que si L cuadrado es menor que 3, entonces aquí saldría un valor imaginario. Por lo tanto, ya se ve que solo tiene sentido hablar de que va a haber dos puntos críticos cuando L al cuadrado sea mayor o igual que 3. En caso contrario, no existiría. Y además, cuando L al cuadrado sea exactamente igual a 3, entonces fijaos que este punto y este punto coinciden, porque L al cuadrado menos 3 daría 0 tanto aquí como aquí, y entonces nos daría un único valor de R, que sería precisamente L cuadrado. Claro, ¿y qué sería este L cuadrado? ¿Un máximo, un mínimo, un punto de inflexión? Bueno, vamos a ver. Vale, lo que tenemos que hacer es ir otra vez a nuestra fórmula y poner que L cuadrado no sea cualquier cosa, sino que sea justamente 3. Perfecto. Entonces vamos a decirle que derive. Y nos sale esto de aquí. Entonces, ¿qué vemos? Que efectivamente R es igual a 3. Vale, pero para ver si es un máximo o un mínimo o un punto de inflexión, lo que tenemos que hacer es volver a derivar. Nos da esto de aquí. Entonces vamos a sustituir en la R, vamos a sustituir un 3. Y aquí también un 3. Y veamos lo que da. 0. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que es un punto de inflexión. Así que vamos aquí y decimos, si L al cuadrado es igual a 3, entonces esto es un punto de inflexión. O sea, no es ni un máximo ni un mínimo. Muy bien, vamos ahora a llamar a esto con unos nombres bastante concretos que entenderéis por qué lo digo de aquí a unos minutos. A ver, el mínimo vamos a llamarle RC2 y al máximo le voy a llamar RC1. De momento son solo nombres, pero ya veréis por qué lo digo. Y este de aquí, pues de momento no le pongo nombre. Muy bien, antes de seguir tengo que hacer una pequeña aclaración para entender un poco lo que vamos a hacer. A ver,
Imaginad que estamos en el espacio-tiempo de Schwarzschild y que en un momento dado cogemos un punto cualquiera del espacio-tiempo que representa una partícula de una cierta masa, y entonces imaginemos que esta partícula tiene ciertas coordenadas t, r y phi. Y entonces nos preguntamos en estas condiciones qué momento angular y qué energía epsilon tiene. Claro, si os fijáis, para saber lo que vale L, no solo necesitamos la R, sino que necesitamos también la velocidad angular inicial, y ya veréis que para saber epsilon necesitamos también la velocidad angular, la velocidad radial. Por tanto, es imprescindible que también sepamos a qué velocidad angular está yendo en ese momento y a qué velocidad radial está yendo en ese momento. Muy bien, esto sería, digamos, las condiciones iniciales. Entonces supongamos que ya tenemos todos estos datos, entonces podremos calcular en ese punto cuánto vale L. Simplemente L sería la multiplicación de R al cuadrado por diferencial de phi con respecto de tau. Introduciríamos el valor de la R, introduciríamos el valor este que tenemos aquí y podemos saber cuánto vale. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que si esto diera 7, sabemos que a lo largo de toda la trayectoria que va a seguir por el espacio-tiempo, L va a seguir siendo 7 porque es una constante. Y luego, ¿cómo podemos saber el valor de la epsilon? Bueno, como nosotros también tendríamos el valor de dr de teta, significa que el número que va aquí, este de aquí, también lo sabríamos. Fijaos que ahora ya sabríamos L cuadrado, sabríamos lo que vale R, es decir, toda esta parte, al saber L y a saber R, también la sabríamos. Por tanto, si sabemos esto y sabemos esto, podemos sumar y obtener el valor de epsilon. Epsilon, estrictamente hablando, sería el valor de la energía en este punto, pero como epsilon es una constante, significa que a lo largo de la trayectoria epsilon, si por lo que sea aquí nos ha dado 2, por decir algo, pues seguirá siendo 2 siempre. ¿Cuál es la conclusión? Pues que L y epsilon se puede calcular en cualquier punto y sabemos que si la partícula se deja en caída libre, es decir, sin ser afectada por nada, pues tanto L como epsilon va a ser constante. Muy bien, por tanto, doy por hecho que en un problema real sabremos calcular la L y la epsilon a partir de las condiciones iniciales. Entonces, por último, sí, es verdad que me ha faltado decir una pequeña cosilla, es que L podría ser, por ejemplo, 4, por decir algo, pero también podría ser menos 4. Es decir, tanto puede ser positivo como negativo. La explicación es muy fácil, porque fijaos, ¿qué querría decir que L fuera negativo? Un número negativo entre un número positivo, esto va a dar negativo. Eso querría decir que esta velocidad angular sería negativa. ¿Qué significa eso? Pues que en vez de crecer el ángulo phi, positivamente, si esto es negativo, significa que está creciendo en sentido contrario, o sea, está disminuyendo el ángulo. Que a efectos prácticos significa recorrer una órbita en este sentido o recorrerla en este sentido. ¿Vale? Esta es la diferencia básica entre que L sea positivo o negativo. Muy bien. Entonces, de todas las posibilidades que tiene L, que son todas, podemos empezar por... bueno, claro, exacto, perdón, que es que estoy aquí intentando adelantarme. Claro, por eso digo que como el comportamiento, tanto si L es 4 como si L es menos 4, va a ser idéntico a nivel de trayectoria. Por ejemplo, si la trayectoria fuera esta elipse, por decir algo, entonces el hecho de que sea 4 o menos 4 simplemente quiere decir que se recorrería en un sentido o se recorrería en el otro sentido. Pero la trayectoria seguiría siendo la misma. Por tanto, es por eso que estoy hablando de qué pasa cuando L cuadrado es 3 o L cuadrado es mayor que 3, porque es una manera de decir, de agrupar dos casos en uno. Pues bien, lo que quería decir, supongamos el caso más sencillo en el que L al cuadrado es 0.
Vale, si L cuadrado es 0, es decir, que L es igual a 0, entonces la curva del potencial será una en concreto. ¿Cuál? Bueno, pues si os fijáis, aquí podéis ver la curva exactamente cuál es. Esta curva de aquí, que es la energía potencial, es para el caso L cuadrado igual a 0. Entonces, ahora, imaginad que calculamos la energía y nos da, por ejemplo, pues no sé, 0.5. Lo voy a poner en rojo. Vale, pues esto en esta gráfica representaría esta línea de aquí. Entonces, si os fijáis, la línea azul, el potencial, tiene una asíntota horizontal en este eje de aquí. Por lo tanto, la línea roja y la línea azul no van a interseccionar nunca. Eso quiere decir que no hay ninguna restricción para la partícula. Veamos. Esto es un poco repetir lo de Newton. Déjame poner esto en color verde para que quede claro lo que son los ejes de coordenadas R y lo que es, digamos, el eje de las energías. Entonces, tenemos que para L igual a 0 el potencial, o sea, esto de aquí tiene esta curva, y entonces, claro, si nosotros decimos, bueno, pues la energía, por ejemplo, es un valor positivo. Vale, pues esto quiere decir que en todo momento la partícula va a tener energía cinética, porque recordad que la energía cinética es precisamente esta distancia. O sea, si hay una cierta distancia en este gráfico, significa que hay energía cinética. ¿Vale? Y eso quiere decir que en todo momento se va a mover la partícula. Si inicialmente la partícula se está moviendo en la dirección de crecimiento del radio, significa que llegará hasta el infinito y tendrá una cierta velocidad en el infinito. Si por contra la partícula inicialmente está yendo hacia radios decrecientes, entonces tirará para abajo, cruzará el horizonte de eventos que está situado en 1, el radio de Schwarzschild en estas unidades es 1, y entonces a partir de aquí ya nos tenemos que olvidar de la partícula porque ya no sabremos nunca más nada de ella. Esto ya incidiré en su momento cuando estemos hablando de agujeros negros, pero de momento podemos tener presente esto como receta provisional. Entonces, vale, pero claro, ¿qué pasa si la energía en vez de ser positiva fuera, por ejemplo, 0? Pues va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la línea azul nunca llega a tocar la línea verde y por tanto nunca llega a tocar la línea roja, y el mismo razonamiento que os he dicho para el caso anterior vale para este. O bien se escapa y llega al infinito, en este caso con velocidad 0, porque la línea azul y la línea roja llegarán a tocarse en el infinito. Eso quiere decir que la energía cinética al final del trayecto será 0, por tanto llegará al infinito con velocidad 0. Pero a efectos prácticos es como que se logra escapar. Sin embargo, si la partícula inicialmente está yendo hacia la izquierda, o sea, descendiendo el radio, entonces entra dentro del o bien del planeta o bien del agujero negro y se acabó. Vale. Y por último, ¿qué pasa si la energía toma a un cierto valor negativo? Vale, entonces aquí tenemos un punto de corte. Y eso quiere decir que si la partícula inicialmente está en esta región, tendrá un poquito de velocidad, porque tendrá energía cinética, luego un poquito menos, hasta que aquí justo, en esta intersección, en este radio que podemos llamar R0, por llamarlo de alguna manera, justo en este radio la velocidad es 0. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues al igual que Newton, justo aquí entonces el objeto caerá hacia abajo, cambiará de signo la velocidad y tirará para abajo y se hundirá en la miseria. Muy bien. Entonces, esto sería, digamos, los 3 casos básicos que pueden pasar si esto tiene L igual a 0.
Entonces, en términos de la trayectoria real de la partícula, porque recordad que esto es un truco para verlo en una dimensión, fijaos que como L es igual a 0 significa que d phi de tau es 0, lo cual significa que el ángulo no cambia, lo cual significa que es una línea recta. ¿Vale? Por lo tanto, el tipo de trayectorias que tendremos aquí, si aquí por ejemplo tenemos el punto en donde r es igual a 0, aquí tenemos el radio igual a 1, que es el horizonte de eventos, y aquí tenemos el radio del planeta en cuestión, por ejemplo el Sol o la Tierra o lo que sea. Entonces, si tenemos una partícula que no tiene inicialmente velocidad angular, entonces L será igual a 0 y por tanto la gráfica es esta. Y esto quiere decir que si la energía, en este caso concreto, es negativa, significa que este objeto está condenado a ir en línea recta hacia estrellarse en el planeta, y si no hay planeta, que hay un agujero negro, pues llegaría hasta el horizonte de eventos, cruzaría y luego se pierde en la inmensidad del agujero negro y en línea recta. Vale, si por contra estamos en esta misma situación, pero la velocidad inicial es de salida, pues entonces lo que haría sería lo siguiente: intentaría irse, pero se pararía justo cuando llegara a este radio y luego volvería hacia atrás y se estrellaría o bien contra el planeta o bien cruzaría el horizonte de eventos y se estrellaría contra la singularidad y moriría. ¿Vale? Por tanto, L al cuadrado igual a 0 significa órbitas radiales. Muy bien. Aquí dejadme aclarar una cosa. Esto no estoy diciendo que haya un agujero negro dentro de un planeta. Cuidado. Si tenemos un planeta, entonces, si tenemos un planeta, entonces la solución de Schwarzschild, la solución de Schwarzschild dentro del planeta ya no es válida. Es otra, que algún día daré, ¿vale? Se llamaría la solución dentro de una estrella o dentro de, en fin, donde hay masa, digamos. Entonces para eso tenemos que estudiar las ecuaciones de Einstein y ver qué tipo de solución se produce cuando hay masa en una región del espacio-tiempo, ¿vale? Por lo tanto, insisto que cuando hay un planeta, dentro no hay ningún agujero negro ni nada de eso, ¿vale? Es otro tipo de solución, ¿vale? No vaya a ser que con este dibujo parezca que hay un agujero negro dentro de un planeta, que no es cierto. Perfecto, vamos ahora al siguiente caso. ¿Cuál sería el siguiente caso? A ver. Bueno, por cierto, y una cosa importante. Si os fijáis, no he hablado de RC1 ni RC2 porque al ser en el caso de L cuadrado igual a 0, en este caso, claro, fijaos que si yo pongo aquí un 0, quedaría raíz de menos 3, o sea, un número imaginario, por lo tanto no habría ni mínimo ni máximo, y en todo caso el punto de inflexión lo tendríamos en R igual a 0, o sea, justo en la singularidad. Es decir, que ninguno de estos tres puntos tiene sentido aplicar, ¿vale? Estos puntos aparecerán dentro de un momentito. Muy bien, dicho esto, vamos al siguiente caso, que es qué ocurre ¿qué ocurre justamente cuando L al cuadrado es 3? Vale, entonces vamos a representar nuestra función en el caso de que L al cuadrado sea 3. Por lo tanto, aquí tengo que poner el valor de L. ¿Vale? Aquí, bueno, esto es un truco que tengo yo para introducir el valor de L, y tengo que poner raíz de 3 para que raíz de 3 al cuadrado de 3, ¿vale? Vale, pues la gráfica sería esta. Fijaos que está bastante más acusado y aquí empieza a pasar algo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, fijaos que aquí tenemos que cuando L al cuadrado es igual a 3, en R igual a L al cuadrado, o sea, en R igual a 3 hay un punto de inflexión. Así que vamos a mirarlo con detalle aquí en torno al 3 para que podamos percibir que efectivamente
hay un punto de inflexión. Vamos a ver, esto voy a ajustarlo, vamos a ver. Vale, 0,2. Vale, creo que aquí ya se empieza a ver y entonces voy a poner aquí 5. Vale, y aquí ya se ve, perfecto. Me he acercado a la zona de R igual a 3, que es donde se supone que hay un punto de inflexión. Y fijaos que el potencial está como subiendo, luego deja de subir, hay una planicie aquí y luego vuelve a subir otra vez, que esto es la definición de punto de inflexión. Algo que parece que va a ser un máximo o que parece que va a ser un mínimo, pero no es ni un máximo ni un mínimo, un punto de inflexión. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que va a pasar, que la gráfica va a ser esto. Muy bien. Y aquí pues vuelve a pasar lo mismo de antes. Podemos pensar que la energía va a ser positiva, que va a ser 0 o que va a ser negativa. Y vuelve a pasar más de lo mismo. Si la energía es positiva, significa que esta partícula o bien se escapa hacia el infinito o bien se hunde en la miseria, en el agujero negro o en el planeta. Si la energía es igual a 0, lo mismo, o bien se escapa o bien se hunde. Y si la energía es negativa, volveremos a tener un punto de intersección, un R0, lo cual significa que, como antes, esta zona está completamente prohibida, porque la línea azul, al estar encima de la línea roja, nos daría una energía cinética negativa, lo cual no puede ser, porque la energía cinética siempre o es 0 o es positivo, no puede ser negativo. Por lo tanto, esta zona está prohibida y significa que la partícula está en algún punto entre R igual a 0 y R sub 0, por aquí. Y aunque tirara para arriba, o sea, con R creciente o R decreciente, acaba hundiéndose. ¿Cómo sería la versión en el mundo real? Bueno, pues vamos a poner aquí como si esto fuera un agujero negro, R igual a 1, esto es R igual a 0, y ahora fijaos que como L no es 0, sino que es algo, entonces significa que tiene una cierta velocidad angular, por lo tanto va a orbitar o intentar orbitar, o sea, va a cambiar de ángulo. Entonces, ¿la trayectoria cómo sería? Bueno, imaginad que tenemos la señora aquí y que está pues por alguna zona entre el 1 y este ángulo, está en algún punto de por aquí. Bueno, supongamos que está intentando irse, o sea, aumentar el radio. Pues esto lo que va a hacer es intentar irse, es decir, si el radio aquí es el que sea, pues un poquito más, un intervalo de tiempo justo posterior, el radio, la distancia es más grande, ¿de acuerdo? Pero luego llega a pararse radialmente y entonces se da la vuelta y se va hacia el hoyo. Pero orbitando, orbitando, cambiando de ángulo, o sea que haría algo así. Y para adentro. ¿Vale? No os preocupéis porque esto, tanto Ignacio como Krull lo están preparando para poder visualizar estas trayectorias de forma real. Están en ello, están trabajando en una solución numérica utilizando un algoritmo bueno como es el de Runge-Kutta, que es el algoritmo bueno para conseguir soluciones numéricas bastante buenas. ¿Vale? O sea, todo esto vendrá dentro de una semana o 2 semanas y lo veremos tanto en una web en la que probablemente podáis interactuar y también lo veremos en Unity. ¿Vale? O sea que tranquilos que esto ya vendrá y podéis hacer vuestras pruebas y tal. Pero de momento os estoy describiendo un poco la teoría. Esto sería el caso en el que inicialmente la partícula quería irse. Si la partícula ya estaba yendo hacia la izquierda, entonces, por ejemplo, no sé, aquí mismo, bueno, pues entonces lo que va a hacer es así, directamente. ¿Vale? O sea, no tiene escapatoria el asunto. Incluso si la partícula hubiera empezado cerca del horizonte de eventos, pues
o sea, en cualquier caso, digamos, no va a superar este radio R0 que tiene como tope, este R0, entonces a lo mejor podría hacer así. Llega a R0, pero luego se hunde en la miseria. E incluso, dependiendo de las condiciones iniciales, incluso podría hasta hacer un poco así y todo, ¿eh? ¿Vale? O sea, una especie como de espiral. Vale, insisto que esto ya veréis las pruebas y podréis interaccionar vosotros mismos con el software si todo va bien, más adelante. Perfecto, pues yo diría que ya está. Vale, y ahora vamos al caso L al cuadrado es mayor, porque el igual a 3 ya lo hemos hecho, perfecto, pues ahora L mayor que 3, que ya sería, digamos, el último caso. Muy bien, vamos a ver en la gráfica cómo sería esto. Perfecto. Vale, entonces aquí no se aprecia bien, así que vamos a hacer un pequeño zoom. Así que vamos a poner, por ejemplo, menos 0,25. Perfecto, perfecto. Incluso hasta un poquito más, ¿no? 0,19. Vale, y vamos a ajustar por aquí 0,1. Perfecto, aquí se ve bien. Perfecto, perfectísimo. Vale, entonces, bueno, en vez de pasar al gráfico, pues ya lo podemos hacer aquí mismo porque ya habéis visto un poco de qué va el asunto. Entonces, esta sería la curva de potencial cuando L al cuadrado es mayor que 3. Muy bien. Vemos que efectivamente ya empieza a haber aquí un máximo y un mínimo. Entonces, si volvemos aquí a los cálculos que hemos visto antes, fijaos que ahora ya entendéis por qué he llamado RC1 y RC2. Bueno, quizá el nombre no lo sé, pero que sea un máximo y un mínimo, y que los hay, pues están aquí calculados y son precisamente esto, este máximo y este mínimo. Muy bien, entonces, ¿qué puede pasar aquí? Bueno, pues lo que puede pasar es que la energía, por ejemplo, pues valga 0, o sea, algo positivo, y entonces lo mismo. Aquí, estemos donde estemos, la energía cinética es positiva, por lo tanto, si la energía es lo suficientemente grande, o sea, por ejemplo 0,1, entonces la partícula o bien se escapa, o bien, si va para adentro, pues muere en el planeta o en el agujero negro. Vale, perfecto. Vale, incluso, a ver si lo puedo ajustar bien esto. Pero, a ver, cache la mar. A ver, 48. Vale, más o menos. Vale, fijaos qué cosa más curiosa pasa aquí. Imaginad que la energía es justo escogida de tal manera que coincide con este máximo. Claro, déjame ver que veáis un poquito más para allá. Perfecto. Entonces fijaos que la energía en este caso concreto, si vale esto, pues va a tener un punto de corte aquí y un punto de corte aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos como dos zonas en donde podríamos estar. O sea, para este valor concreto de L, que ahora no recuerdo cuál he puesto, a ver, he puesto para L igual a 1,9 y para la energía menos 0,048, tenemos este esquema, lo cual significa que si la partícula, por ejemplo, inicialmente está en 5 y está yéndose hacia la derecha, entonces esto significa que va a aumentar el radio hasta que llega a este punto en concreto, que será, pues, no sé, 16, no sé, más o menos. Luego, aquí que está quieto, velocidad 0, luego lo que hace es cambiar de signo su velocidad radial y por tanto volver a tener menos radio, menos radio, menos radio, menos radio, hasta llegar aquí, que no sé qué valor es este, el R que sea este, ¿vale? Y entonces volverá a cambiar de signo y volverá a hacer esto y por lo tanto pues va a ir haciendo esto. Fantástico. Va a ir cambiando de radio mientras va orbitando. Va cambiando de ángulo phi. ¿Por qué digo que está cambiando de ángulo phi? Pues porque eso lo sabemos por la L. Y como la L no es cero,
pues significa que entonces va a haber un cambio en el ángulo. Entonces, ¿esto cómo podría ser un esquema de esto en la vida real? Bueno, pues podría ser algo así. Vamos a poner r igual a 0. Aquí tendremos r igual a 1, el horizonte de eventos. Y aquí, claro, no sé exactamente cuánto es esto, pero debe ser, bueno, pongamos que fuera, no sé, un poquito más allá del horizonte de eventos. Muy bien. Pues entonces esta partícula haría algo así. Vamos a ver si soy capaz de dibujarlo. A ver, pongamos que la partícula empieza justo desde aquí, a r igual a 2, no sé, más o menos. Vale, después irá a r igual a 16. O sea, a ver si soy capaz de dibujarlo. Vale, supongamos que la partícula está a un radio de 2, más o menos. Está mal dibujado esto. Por ejemplo aquí. Bueno, más o menos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a un radio de 16, por lo tanto hará pues quizá algo de esto. ¿Vale? Aquí ha llegado a un radio de 16. Entonces, si estuviéramos en Newton, entonces esto volvería a cerrar iba a decir el círculo, pero en realidad es la elipse. O sea, que si estuviéramos en Newton, esto sería una elipse. Pero lo curioso del asunto es que esto va a hacer así. Es decir, va a precesionar. Bueno, esto lo estoy haciendo yo aquí a mano, pero insisto, vuelvo a insistir, que esto estará en un software hecho por Ignacio, por Krull, por Iñaki, en el que podéis vosotros interaccionar y hacer vuestras pruebas. Pero lo interesante del asunto es que la gran diferencia que hay entre esto y Newton, es que donde en Newton habría una elipse, aquí habrá una elipse que precesiona, que es básicamente esto que estoy dibujando. Vale, pero volvamos un momento a este caso súper especial. Claro, cuando la partícula esté aquí, a poco que haya una pequeñísima perturbación o alguna pérdida de energía o alguna cosilla, podría ser que la partícula estuviera en lo que yo llamo la zona 1 o la zona interior, que es que fuera por aquí, también le está permitido ir por aquí, porque mientras la curva azul esté por debajo de la curva roja, esa zona está permitida. Por ejemplo, a partir de aquí para allá no está permitido porque la curva azul está encima de la roja. Pero aquí la azul está debajo de la roja, por lo tanto está permitido. Por lo tanto, podría ser que esta pequeña perturbación hiciera que la partícula se hundiera en el agujero negro. O sea que podría hacer esto, pero en un momento dado, cuando la partícula llegara por aquí, dijera ¡uep! Y entonces de repente se mete dentro del agujero negro y se acabó. ¿Vale? Esto es una situación muy singular y para que cuadre perfectamente la energía con esto, pues esto es un caso entre un millón, ¿no? Pero podría ser. Lo normal es que, bueno, lo normal no, lo más probable es que, por ejemplo, pues no sé, la energía sea, por ejemplo, no sé, algo así, o incluso más exagerado. Exacto. Y entonces aquí ya no hay pérdida. O bien estamos en esta región, o bien estamos en esta región. Pero si la partícula está en esta región, para pasar de aquí a aquí, a menos que haya efecto túnel cuántico o algo así, eso no va a ocurrir. Y entonces aquí pues sería una elipse o una precesión de elipse estable, mientras que en el otro caso no. ¿Vale? O sea, supongo que ya vais viendo un poco lo que está pasando, ¿no? Luego otra cosa curiosa también es esta. Vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos menos 0,02, por ejemplo. Bueno, quizá no tanto. Por ejemplo, 0,9. Vale, ¿qué ocurre aquí? Claro, como la línea roja está por encima del azul, significa que si inicialmente la partícula está en este radio, por ejemplo, y está yendo hacia la derecha, entonces seguirá yendo hacia la derecha, o sea, aumentando el radio hasta el infinito y se escapará. Bueno, perdón, se escapará no. Perdón. No se escapará porque esta línea roja y esta línea azul
va a interseccionar en algún momento porque esta línea roja está por debajo del eje R. De hecho, a ver, ¿dónde intersecciona? Déjame poner aquí 200, a ver si... A ver. Pues sí, mira, entre 115 o por ahí, esta línea roja con la azul va a interseccionar y entonces no, lo que yo os había dicho de forma equivocada, lo que pretendíamos que la partícula se fuera al infinito, pues en realidad no se va a ir, va a interseccionar aquí, va a volver y para el hoyo. O sea que la única manera de que la partícula se escape es que su energía sea como mínimo cero. Y si es positiva, pues mejor. Si es que queremos que se escape. Y en este caso concreto, fijaos que cuando ya llegue a este radio y dé media vuelta, entonces se hundirá en la miseria. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que es lo que yo os quería comentar hace un momento. Pues fijaos que lo que va a pasar es que aquí la energía cinética valdrá lo que sea. Pero fijaos que cada vez la distancia entre la línea roja y la línea azul cada vez es mayor hasta que llegamos a este punto en donde la energía cinética es muy grande. Bueno, muy grande. Grande comparada con esto. Por lo tanto, radialmente irá muy rápido, pero cuando llegue en torno al 2, entonces la energía cinética ya no será tan grande y irá un poquito más despacio radialmente. Y luego ya, cuando estemos entre 2 y 1, que no sé dónde está el 1, pero bueno, a lo mejor está por aquí, entonces fijaos que la velocidad radial será cada vez más grande y no solo se hundirá en el agujero negro o en el planeta, sino que lo hará a una velocidad muy grande, radial. Bueno, ya veis que con estos ejemplos que se puede estudiar perfectísimamente lo que va a pasar, ¿no? Luego otro caso también es cuando la energía sea, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo esto. Exacto. ¿Qué pasa aquí? Pues fijaos que toda esta zona está prohibida, porque la línea azul está por encima de la línea roja. Así que en este caso, cuando la energía es muy baja, todo esto está prohibido. Es imposible que una partícula que esté en la posición R igual a 6 y con esta L tenga una energía, tenga una energía de menos 0,1. O sea que solo es posible que con esta L y con esta E, o epsilon, perdón, pues solo es posible que esté en esta región y está condenada a morir. Y hay otro caso, que era el último que quería discutir, que es el siguiente. Vale, imaginad que L es lo suficientemente grande. Déjame pensar. A ver si era 2 o 4. Espérate. No, 2. ¿Qué pasa cuando L vale justamente 2? Esto es lo que ocurre. Exacto. Voy a hacer un zoom para que se vea clarísimo que va a cortar ahí. Bueno, de hecho se ve bastante bien, ¿no? Bueno, sí. Os creéis que justo cuando L vale 2, L igual a 2, va a cortar justo en el eje X o R. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un valor muy, muy peculiar. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, que si la energía del objeto es 0, ¿vale? O sea, que la energía vale esto, pues si la partícula está inicialmente moviéndose hacia la izquierda, descendiendo el radio, entonces aquí se parará y luego se volverá a ir y llegará hasta el infinito. ¿Vale? Esto es un caso extremo porque a poco que haya una pequeña perturbación, esta pelota puede hundirse en el agujero negro. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si por lo que sea hacemos que L sea un poquito mayor que 2, por ejemplo 2.5, entonces ahora el pico sube para arriba. Déjame ponerlo, que se vea bien esto. Exacto. ¿Vale? O sea, en cuanto L sea mayor que 2, por ejemplo 2, algo, que no me acuerdo qué he puesto, entonces esta curva sube, este máximo, y entonces fijaos que podemos tener situaciones curiosas como esta que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, si la energía es 0.4, pues entonces aquí nuevamente la partícula o bien se escapa o bien se hunde,
Pero si la energía no es tan grande y es, por ejemplo, 0.2, por ejemplo, exactamente, entonces si la partícula está viniendo del infinito, aquí se parará y luego se volverá a ir. Que esta es la situación típica de un cometa, por ejemplo, que solo viene una vez a visitarnos y nunca más vuelve, pero en la versión relativista. Muy bien. Y bueno, y podríamos seguir, digamos, ¿no? Podríamos decir un montón de cosas. Creo que la que me falta por decir sería esta. La que me falta sería... eso es. Esta de aquí. Déjame poner... Sí, creo que es la única que me falta. A ver. Exacto. Vale, vamos a... Exacto. Correcto. Vale, he seleccionado el L igual a 1,9. Muy bien, entonces, vamos ahora a la fórmula que os he puesto antes, que era el RC2, correcto. Y os había dicho que era L al cuadrado más L raíz L al cuadrado menos 3. Perfecto. Entonces, como hemos dicho que tengo la memoria de pez, que ahora estoy seleccionando 1,9, la L. Vale, entonces sustituimos la L por 1,9. Y vamos a ver qué es esto. Vale, nos da 5, casi 5, ¿no? ¿Qué es ese 5? Pues fijaos que ese 5 está por aquí y coincide, curiosamente, con el mínimo, ¿no? Que eso ya lo sabíamos. Pero ¿por qué le he llamado C? Vale, pues porque vamos a hacer la siguiente cosa. Voy a sustituir. Exacto. Voy a sustituir. En el potencial, este radio, y voy a sustituir el 1,9, que era lo que valía la L, lo que yo me he inventado ahora. Y vemos que da esto. Por lo tanto, voy a coger este valor y voy a decir que la partícula tenga esa energía en concreto. ¿Vale? Entonces va a pasar esto. Y de hecho lo voy a poner un poco mejor aquí para que se vea bien. 0,1 y déjame poner aquí 0,01. Perfecto, aquí se ve fantástico. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo primero es que he seleccionado una cierta L. Muy bien, 1,9, fantástico. Luego, ¿qué he hecho? Yo sé que el mínimo de este potencial, lo he calculado antes, es lo que yo he llamado RC2 o RC1. Por cierto, ya os podéis imaginar que RC1 se refiere a este máximo. Bueno, creo que ya lo he dicho, pero bueno. La cuestión es que he sustituido L por 1,9, perfecto, y tengo el radio donde hay un mínimo. Lo he sustituido en el potencial, este radio y esa L, y entonces me da este valor. Y eso he ido a la energía, lo he sustituido y entonces me da esto. Vale. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que la partícula puede estar o en esta zona o en esta zona. Si la partícula está en esta zona, está claro. O sea, irá para allá, se parará y luego se hundirá en el agujero negro y se acabó. Pero si está en esta zona, entonces esto quiere decir que va a hacer un movimiento circular perfecto. Y el radio de ese movimiento circular va a ser este. ¿Vale? Esto es lo que básicamente os quería decir. O sea que son posibles órbitas circulares en el espacio-tiempo de Schwarzschild. Solo simplemente tiene que pasar esto de aquí. ¿Vale? Pues básicamente esto era todo lo que os quería decir. Es posible que en un primer momento, cuando veáis este vídeo, os explote un poco la cabeza, pero si vais poco a poco dándole a la pausa y tal, pues ya veréis que en el fondo lo único que estoy diciendo es que dame el valor de L, dame el valor de epsilon y yo te digo qué posibles movimientos vas a tener en tu partícula. O sea, no hay más.
Y os recuerdo, como ya he dicho en varios momentos de este vídeo, que habrá un software en el que podréis interaccionar. Eso ya... No sé si quedé con Krul que esto no lo iba a decir, pero bueno, estoy haciendo un spoiler aquí que no veas. Pero bueno. Y por otro lado, tendremos la versión en Unity, en donde podéis ver esto, pero digamos en tiempo real y viéndose pues tal como se vería si estuviéramos por ahí cabalgando, ¿no? Muy bien, y en el siguiente, si todo va bien, voy a hacer lo mismo pero con los rayos de luz. Y esto será interesante porque cuando ya haga los rayos de luz de cómo se van a mover, ya podremos pasar al tema del agujero negro y no solo ver qué pasa en el agujero negro cuando cruzamos el horizonte o no cruzamos, sino qué cosas más curiosas pasan con la luz. Y el reto es intentar simular ver un agujero negro. Pero bueno, eso son palabras mayores que están dentro de los proyectos que queremos hacer Obi-4 Kenobi, ¿no? Los 4 señores del garaje. Pues nada, no me enrollo más, que este vídeo creo que ha sido un poquito más espeso de lo que vengo haciendo últimamente. Pues muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.